Gracias por escucharnos, oyentes amigos que están en AFM 105.3, 100.5 y en los canales virtuales de comunicación, nuestra página oficial de Facebook, nuestra página de web que emitimos audio para la audiencia en la internet. Nuestro siguiente invitado es el doctor Carlos Espinosa Cordero, canciller de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Vamos a hablar sobre la seguridad ciudadana desde la perspectiva de la educación. Gracias al doctor que está conectado con nosotros y voy a citar ese tema que día a día en el país tenemos noticias cada momento de la inseguridad. 6 personas fueron asesinadas en Cantón Yaguachi, las víctimas son 3 hombres y 3 mujeres. Según las primeras versiones, sicarios entraron la noche del 9 de octubre a 3 viviendas en el recinto La Leona y comenzaron a disparar. Los sicarios habrían llegado en camionetas hasta las viviendas, forzaron las seguridades y entraron a liquidar a las personas que se encontraban en su interior. Para acabar con las víctimas usaron armas de corto y largo alcance. Se estima que andaban 12 sujetos. Doctor, noticias como estas todos los días, sumado a esto a las masacres en las cárceles, son los que tienen al país realmente con los nervios de punta, como se dice, la ciudadanía con mucha preocupación. Bienvenido a esta entrevista. ¿Qué hacer desde la ciudadanía para contrarrestar ese flagelo de la inseguridad? Buenos días, Víctor, y buenos días a todos los radioescuchas y televidentes de Radio Sucumbíos. Vale prevenir que lamentar. ¿No será que el Ecuador tiene hoy que tomar acciones inmediatas para prevenir que este flagelo no siga creciendo? Si vemos la historia de Sucumbíos, vemos que desde el año 1960 que nos dio el primer barril de petróleo al Ecuador. Quizás debieron tomarse medidas profundas, cambios radicales para hacer de este país de Sucumbíos una zona productiva, pujante, emprendedora. Y lo que hoy seguimos teniendo son litigios internacionales, y esos litigios internacionales hacen débil a un país que hoy se debate entre las peleas de las bandas organizadas, y ahí están los resultados. Asesinatos en Cali, la delincuencia organizada se ha tomado las cárceles de este Ecuador. Ya las cárceles no son centros de rehabilitación, sino son centros de perfeccionamiento del AMPA, porque la tecnología los ayuda, así como a ustedes y a mí nos permite comunicarnos desde cualquier espacio del mundo. A los delincuentes también se les permite comunicarse desde cualquier parte del mundo, y ahí están las consecuencias. Cubriendo Sucumbíos, tenemos una frontera con un país vecino, amigo, que también tiene sus problemas de inseguridad, que se están exportando e importando al Ecuador. Y en realidad hacen caso omiso a las obligaciones que tienen, y ya se ve en la necesidad de actuar. Nosotros venimos trabajando como Universidad Metropolitana dentro de la red metropolitana de participación ciudadana y control social, y insertando a la academia para que pueda ser actor principal, unir a las universidades y escuelas politécnicas para que trabajen en conjunto con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, desde las parroquias, desde todos los cantones, para que el ciudadano tenga información en la mano de las decisiones que están tomando las autoridades. Por ahí es el camino. Prevenir y no seguir en las lamentaciones, porque esas lamentaciones las van a pagar todas nuestras futuras generaciones, mi querido Víctor. Lo que escuchamos y vemos desde el gobierno como tal es buscar culpables, buscar hacia atrás, mirar a un lado, buscar a quién botarle la culpa de la problemática, y no hay acciones contundentes. Varios estados de excepción se han dictado, pero no han basado más que de ser un decreto. Hoy plantea una consulta popular para supuestamente con ello solucionar el problema de la inseguridad. ¿Cómo ve usted las actuaciones del gobierno central? ¿Cómo ha tomado el gobierno la política de seguridad del país? Bueno, ya tendríamos que hablar estadísticamente. Las decisiones buenas o malas de este gobierno son parte de lo que venimos a solucionar en años anteriores. Nosotros como ciudadanos tenemos que solicitar y exigir acciones inmediatas de este gobierno y de los que vengan. Estamos próximos a unas nuevas elecciones, vamos a tener nuevas autoridades, así que lo que yo le invito al pueblo de Sucumbíos, el Ecuador entero,
es que observemos con profundidad quiénes nos garantizan el control, quiénes, en conjunto con las necesidades de sucumbíos, quiénes nos pueden dar seguridad jurídica, seguridad ciudadana, seguridad política, para poder trabajar en conjunto. Yo creo que, como lo menciono a todos mis alumnos en las aulas, hasta el día de ayer, conversaba y le decía, aquí tenemos nosotros el control total y absoluto de las actividades que puedan realizar nuestras autoridades. No solo para poder comprar una pizza, la mejor, o poder comprar cualquier accesorio para el hogar, tenemos que recurrir a Google. Hoy podemos recurrir a Google para saber cuáles son las actividades que nos proponen los nuevos candidatos. Los candidatos pues nos propongan temas serios como protegernos del cambio climático, hablar de remediación ambiental. Eso también es seguridad para la ciudadanía. No puede ser que sigamos mirando para otro lado sobre los temas de la remediación ambiental y las poblaciones están creciendo sus enfermedades psíquicas, cáncer, enfermedades respiratorias, que nos afectan a todos los ecuatorianos y especialmente a la población de Sucumbíos, que debe trabajar sus autoridades profundamente en la seguridad ambiental, en la seguridad de la remediación ambiental, mi querido Víctor. La inseguridad no solo es la delincuencia organizada, es un conjunto integral de factores que nosotros tenemos la obligación de pedirle a las autoridades, así como nos dieron el primer barril de petróleo, hoy, que nos den las primeras políticas ambientales que den remediación a la población ecuatoriana que se encuentra en la frontera con Colombia, especialmente en Sucumbíos. Claro, desde la ciudadanía común y corriente que nos escucha, dirán, bueno, ¿qué puedo hacer yo por la seguridad integral? Como usted dice, no solamente tiene que ver con la violencia, sino con otros factores que inciden en la inseguridad. El ciudadano común y corriente, además de estar atento a las próximas autoridades para elegir bien, ¿qué otras acciones puede hacer un ciudadano común y corriente para contribuir y hacer algo por su barrio, por su recinto, por su cantón o parroquia, para combatir estos niveles de inseguridad en el contexto global? Porque, como señalamos, no solo la violencia es inseguridad. Hemos creado nosotros la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y Control Social, que es el vínculo y la interfase, el puente que tiene la ciudadanía común para poder adherirse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y hacer un reclamo jurídico, técnico, político y legal a través de esta red. Es muy difícil que todos los ciudadanos nos podamos movilizar hacia la sede matriz del Consejo o de las autoridades para conversar, pero si ya estoy a un clic de poder interactuar con Víctor Gómez desde Sucumbíos y trabajar de la mano en la capital de la República con este marco jurídico que obliga a respetar las decisiones de la ciudadanía, yo en el día a día puedo trabajar, en el día a día puedo comunicarme con las autoridades y exigir dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el cumplimiento irrestricto de las políticas que las autoridades seccionales están desarrollando en cada uno de los sectores. Hoy tenemos a un clic, tenemos el poder en la mano, tenemos que ingresar a estas plataformas tecnológicas y ojalá yo pueda impulsar esto dentro de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y Control Social, invitar a las universidades de Sucumbíos para que trabajen con nosotros, la Universidad de Sucumbíos, la Universidad Amazónica que está en Sucumbíos. Debemos trabajar armónicamente, los técnicos, los académicos, con las estructuras de control y administración del Estado. Hoy lo podemos hacer. Hoy es nuestro derecho. Tenemos que actuar, tenemos que intervenir y la plataforma, yo la vengo desarrollando ya cerca de 6 años. Hemos trabajado con instituciones de educación superior de Sucumbíos, hemos trabajado con profesionales de Sucumbíos y sabemos cómo reclamar los derechos que ustedes... Las organizaciones sociales acá nos escuchan. Le cuento que acá hay mucho tejido social, mucha gente que está trabajando, haciendo acciones, haciendo cosas por el tema de la seguridad ciudadana, por el tema de la salud, por el tema ambiental.
¿cómo pueden contactarse, cómo pueden unirse a esta red metropolitana de participación ciudadana? ¿Cuáles son los canales de comunicación con ustedes? No, hombre, directamente en la web, pueden ingresar a la web de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y Control Social y comenzar a interactuar. Tenemos incluso un esquema donde hemos abierto la posibilidad, estamos abriendo la posibilidad de firmar convenios marco y convenios específicos con diferentes asociaciones para poderles dar ese aval directamente a todas las asociaciones y personas naturales o profesionales que quieran intervenir en las observaciones, en las auditorías, en la fiscalización que tiene que realizarse y en el control de las decisiones de todos nuestros gobernantes. Así que ingresando a la página web de Red Metropolitana pueden descargarse el convenio que tenemos subido en nuestra página, firmarlo y seremos parte. Usted decide, por ejemplo, por citar un ejemplo, Víctor, en firmar ese convenio como profesional de la comunicación, usted va a tener el aval de la red, va a tener la certificación de la red para poder actuar a nombre de los profesionales que estamos impulsando este proyecto. Ya desde hace 6 años es el proyecto ciudadana y de vinculación con la sociedad más grande que tiene el Ecuador desde el esquema, desde la estructura jurídica, porque la red está adscrita a participación ciudadana y control social. Hemos desarrollado una plataforma potente y hemos intervenido en muchos cambios de la política ecuatoriana, en muchos cambios de la normativa ecuatoriana y, ¿por qué no ustedes, amigos de Sucumbíos, poderse insertar a este derecho? Tenemos que trabajar juntos los ecuatorianos. Es nuestro derecho y están invitados a participar. Gracias, doctor, por esta invitación. Vamos a visitar la página para que mucha de la ciudadanía que nos escucha seguramente van a estar interesados en interactuar con ustedes. Finalmente, ¿cómo ve la situación política, la coyuntura política actual del país? Estamos en una semana crucial en este proceso de diálogo de los pueblos indígenas y del gobierno nacional. Estamos a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional para la consulta popular y en marcha un proceso electoral seccional. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo lo ve usted desde afuera? Bueno, excelente, porque los tres factores que usted ha mencionado tienen que ver con el crecimiento y la consolidación de la democracia del Ecuador. El diálogo, usted que es un comunicador y yo que soy un maestro ya de 25 años, no se puede terminar. El diálogo nunca se va a agotar. El de entendernos, de buscar nuevas luces, de buscar nuevos caminos. Si el presidente de la República tiene dentro de sus atribuciones constitucionales consultar al pueblo, que nos consulte. Tiene que consultarnos como nos han consultado eternamente acciones. Ahora tenemos que, a través de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y Control Social, luego de la decisión que tome el pueblo ecuatoriano, exigir que realmente se cumplan con los pronunciamientos del pueblo ecuatoriano. Voy a dar un ejemplo. Yo quisiera preguntarle, y esto lo dejo para investigación, a Víctor, si luego de todas las consultas populares, Sucumbíos ha tenido el retorno de sus haberes de utilidad por ser la zona donde proviene el petróleo y tenía que revertirse hacia el beneficio de la sociedad. La respuesta usted la tiene. Es no, sin pensarlo, sin analizarlo. Es no, porque estamos peleando para que por lo menos nos dejen conectar la vía Quito-La Guardia. Estamos incomunicados más de 300 días. ¿Y le han hecho consultas? Le han hecho consultas. Durante años le han consultado. Esa falta de seguridad jurídica que el Ecuador tiene, nosotros tenemos que exigir que se cumpla, que no siga creciendo, porque eso nos va a seguir dando inseguridad, insatisfacciones, incertidumbre. Nos va a dejar a los ecuatorianos en el limbo cuando la mafia organizada se sigue tomando todos los espacios del Ecuador. Ahí usted tiene una respuesta a una consulta. La respuesta es no. ¿Qué me van a seguir consultando si no me has cumplido con las 10 anteriores? Vamos a exigir que se cumplan las 10 anteriores. Consulta lo que tengas que consultar, señor presidente de la República, pero los ecuatorianos tenemos que observar con claridad qué nos vamos a pronunciar, por quién vamos a votar,
qué vamos a elegir y qué vamos a contestar en la consulta. Está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad, mi querido Víctor. Sí es cierto, son mandatarios, pero también son ecuatorianos que han salido de nuestras escuelas, de nuestros colegios, que yo me resisto a creer que el Ecuador tiene gente indolente. El ecuatoriano es un pueblo noble, amigable, echado para adelante, emprendedor, amigo, amigo del amigo. Así que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir comunicándonos. Quisiera quitar el cliché de que se acaban las formas de diálogo. La violencia también es una forma de diálogo, cuando ya no se encuentra respuesta. Así que usted y yo, que somos, yo desde mis aulas y usted desde su cabina de radio, tenemos que seguir impulsando el diálogo, el entendimiento, la diversidad entre todos los ecuatorianos y exigir, y en el caso de Sucumbíos, exigir el cumplimiento de tantas y cada una de las consultas que le han hecho por la riqueza que nace de tus suelos. Sin duda, hay muchas preguntas sin respuestas que el gobierno, que el Estado no ha entregado a Sucumbíos. Justamente le comento que en estos días está la sociedad civil organizándose para exigir, para salir a un plantón, a una marcha, porque acá Sucumbíos lleva muchos meses sin comunicación directa en la vía Quito, que está rota en el socavón de San Luis, en ese fenómeno natural que se presentó. Las vías están destrozadas en la Amazonía. No tenemos salud como se necesita en nuestros hospitales, educación superior tampoco a nivel que se necesita. Es decir, una provincia totalmente marginada. Y cada día siguen explotando más petróleo. La nueva ronda petrolera que ya el gobierno socializa. Se va el petróleo y no regresa. A los gobiernos locales les deben, de la ley amazónica, que hay un rubro que deben asignarse para proyectos de vialidad, de producción, les debe, el Estado no les paga. Hay un grupo de familias afectadas por cáncer que a través de la ley amazónica deben asignar un rubro para movilización, pasajes, tampoco les entregan. Es la realidad de nuestra provincia que se debate día a día. Doctor, quiero agradecerle a usted por el tiempo, esperamos seguir conversando en otra oportunidad porque hay mucho más que seguir analizando de la realidad de nuestras regiones, en la Amazonía y del país en general. Gracias, Víctor, y gracias a todos los radioescuchas de Radio Sucumbíos. Con la última preocupación que me mencionaste, no queda más que unirse académicamente, técnicamente, y empujar con los profesionales de la Sucumbíos y los profesionales que estamos en las diferentes provincias del Ecuador y en la capital, de los proyectos técnicos que impulsen a través de la participación ciudadana que el cumplimiento de nuestros derechos. Tenemos que unir fuerzas porque si no el Ecuador se nos va como agua entre los dedos, mi querido Víctor. Ecuador es de los ecuatorianos, no olvidemos ese pequeño detalle. Así que somos los ecuatorianos que lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias al doctor Carlos Espinosa Cordero, canciller de la Universidad Metropolitana del Ecuador, que ha compartido con la audiencia de Radio Sucumbíos sus criterios respecto a estos temas tan importantes de coyuntura nacional. Gracias por escucharnos, amigos, amigas, oyentes de la radio. Tras la pausa, más información, manténganse en nuestra sintonía.